que tener cierta obsesión. Ujú. O sea, por un lado la pasión, digamos, que un tema manido que te lleva a escribir y lo disfrutás y lo tomás como un oficio, le dedicas muchas horas. La obsesión en este sentido, uno sabe que es una obra que le va a llevar muchos años, entonces tiene que tener algo que a pesar de las vicisitudes de la vida siga escribiendo. Estudió historia, pero su pasión por la literatura lo llevó a organizar talleres de escritura creativa, estimulando a sus asistentes a desarrollar sus ideas con diferentes perspectivas literarias. Inquieto y curioso, decidió plasmar en su obra una tragedia que hace 50 años interrumpió la tranquilidad de una pequeña localidad de la provincia. Recuperando relatos, completando los hechos e hilando su pluma en un atrapante libro. Hoy nos acompaña a iluminar tus pantallas Gustavo Farabolini. Joaquín Sabina dice en la canción Donde habita el olvido: la vida siguió, como siguen aquellas cosas que no tienen mucho sentido. Sin embargo, 50 años después, Gustavo, 50 años después casi, de una tragedia que marcó a toda una población, a mucha gente, vos decidiste recuperar una historia, la de la tragedia del Arroyo Leyes. ¿Qué te motivó? Bueno, me motivó un par de hechos puntuales, como fueron que un par de personas que viven en la zona de Arroyo Leyes me dijeron que el colectivo que había caído a las aguas de Arroyo Leyes hacía casi 50 años, en un accidente donde habían muerto más de 50 personas y sobrevivido 6, se seguía viendo las noches de luna llena debajo del agua. Y otros me dijeron que los pescadores escuchaban voces que los llamaban. Ese fue el disparador, que no puedo decir más que eso. Me disparó, de golpe me relacionó con mi adolescencia. Ajá. Yo tenía 13 años cuando ocurrió el accidente y mi abuela compraba la revista Así, una revista sensacionalista dirigida por Héctor Ricardo García, el director de Crónica que murió hace poco. Bueno, con toda la avidez y las impresiones que quedan cuando uno es adolescente. Pasó en ese momento. Y bueno, 50 años después, con esas cuestiones, volví a ese momento, esa revista Así, fui al archivo histórico, encontré la revista y eso me dio todos los elementos para encarar este libro, El Puente de las Ánimas. ¿Y cómo fue el proceso de intentar contar esta historia? Bueno, yo escribo los libros, trato de que se parezcan a los libros que a mí me gusta leer, ¿no es cierto? Entonces, mi género preferido es la no ficción, que técnicamente sería crónica literaria. Concretamente se toman las fuentes duras de la crónica, del periodismo, pero la técnica para escribirlo es literaria, entonces por eso es una novela. Yo primero estuve alrededor de 1 año y medio investigando en distintas fuentes, policiales, judiciales, entrevisté a muchísimas personas y después me llevó otro tanto decidir cómo escribirlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo encaré en el sentido de novela porque yo me basé en la búsqueda de los 6 sobrevivientes. Como el hecho de por sí fue tan trágico, yo digo, no puedo ahondar sobre esta tragedia, no puedo entrevistar a la gente que tuvo ahogados cercanos o parientes. Entonces, bueno, es una especie de road movie, como yo me pongo en algún momento del libro como personaje, con un perfil muy bajo, pero voy recorriendo las rutas y las provincias buscando a los sobrevivientes que les cambiaron de apellido, hubo una serie de cuestiones muy particulares, y entonces trato de que el lector se meta conmigo y viaje conmigo, ¿no es cierto? En ese sentido se puede leer como novela. ¿Qué te provocó el hecho de tener que investigar tanto y buscar tanto material para poder hacer este libro? Bueno, por un lado, yo creo que el que escribe novelas tiene que tener cierta obsesión.
Ujú. O sea, por un lado la pasión, digamos, que un tema manido que te lleva a escribir y lo disfrutás y lo tomás como un oficio, le dedicas muchas horas. La obsesión en este sentido, uno sabe que es una obra que le va a llevar muchos años, entonces tiene que tener algo que a pesar de las vicisitudes de la vida sigue escribiendo. Concretamente, en este caso, y volviendo a lo que es la narrativa, a diferencia de la poesía, la narrativa tiene mucho de especulación o, si se quiere, de frialdad. Los grandes maestros recomiendan no escribir bajo el influjo de la emoción. Entonces yo, en principio, todo el recorrido, las entrevistas que hice, traté de buscar lo que yo quería encontrar, eh, y no, digamos, de alguna forma relacionarme mucho con la tragedia. Pero no pude, en definitiva. Yo creo que logré muy buenas entrevistas por la empatía, y me parece que la empatía se logra por esa obsesión que yo digo, como me interesaba tanto el tema, los entrevistados lo percibían. O sea, terminaste involucrándote. Terminé involucrándome. Yo me di cuenta cuando desgrababa, Ujú. que ahí me emocionaba escuchando las desgrabaciones. En el momento, a lo mejor con la tensión de sacar la perlita, cuando lo escuchaba. Y hay una imagen en el libro que confirma eso. Uno de los entrevistados, Rodolfo Ramos, muy particular él, La perdón, foto. Sí. y él, una persona que es bastante mística, le afectó en forma particular el accidente. Cuando yo lo dejo en la casa después de entrevistarlo, eh, él me dice: yo hace 40 y pico años que salí del Leyes, pero vos, dice, vos estás adentro. Qué fuerte, ¿eh? Fuertísimo, una sabiduría de Rodolfo, sí, sí, y era así. Te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con esto, ¿no? Recién hablabas de la no ficción y de lo que esto significaba. Se me ocurre preguntarte, los textos históricos, ¿hasta qué punto no son textos literarios? Sí, se puede tomar de distintas perspectivas lo que decís. Por un lado, se pueden considerar literarios porque en realidad la historia, como dice Lito Nevia en una canción, la escriben los que ganan. Entonces la historia, digamos, fosilizada, o la historia que está en los libros, la escribió alguien con su subjetividad. En otra mirada, cuanto mejor esté escrito un libro de historia, cuanto más literatura tenga, más nos va a entusiasmar. Yo apunto mucho más a la memoria. Para mí tiene mucho más valor la memoria que la historia. Por eso también en este libro yo reconstruyo el accidente, pero no en base a los testimonios de las actas policiales ni de los diarios, sino en lo que quedó en la memoria de la gente. Eso me parece mucho más rico y mucho más valedero, porque si nos remitimos a hechos concretos de la historia, por ejemplo, sobre la resistencia de los parisinos en la Segunda Guerra, para la historia oficial fueron unos héroes que resistieron. Ujú. Y después, digamos, en la memoria se supo que los parisinos en realidad seguían con su vida de bohemia, de trasnoche, y no fue tal cual como lo pintó la historia, que a veces le da un matiz de heroicidad necesario para determinadas ideologías o instituciones. ¿Por qué el nombre, El Puente de las Ánimas? Bueno, en realidad no tiene una respuesta concreta, como la mayor parte de las cuestiones del libro. Yo me hago preguntas y no las contesto. Ujú. Me parece que eso es mucho más rico. Yo a los colegas del taller les digo, si tienen dudas, cuando le doy una consigna, digo, duden, que eso es mejor que tener muchas certezas. Entonces, El Puente de las Ánimas es el título que le da la revista Sí, a esa revista con 34 páginas con fotos truculentas del accidente. Le pregunté a todos los entrevistados y ninguno lo conocía con ese nombre. Pero con lo que yo te dije, que la gente ve el ómnibus debajo del río, Sí. con los pescadores que escuchan voces de niños y de adultos que se quieren subir a la canoa, con otro testimonio de la nieta de uno de los héroes que dice que el remolino que quedó cuando cayó el ómnibus hace casi 50 años sigue estando en el mismo lugar, y que es una especie de purgatorio donde las almas o las ánimas de los ahogados siguen viviendo. Entonces yo creo que eso nos da un marco para
tener una respuesta. Pero qué interesante, además fuerte, ¿no? Muy Eso, fuerte. eso, hasta el día de hoy se percibe. Sí, sí, esa persona me lo dijo, yo la entrevisté porque el abuelo fue uno de los salvadores, que en realidad quedó anónimo. Y ella me dice, mi abuelo me dijo que en ese remolino donde cayó el ómnibus está tal cosa, y vos vas por el ley y lo seguís viendo. ¿El Tata? ¿El Tata o No, era u otro. Era otro. Porque el Tata Escobar fue el pescador que salvó a una beba que flotaba por la bombacha de goma, Bueno, que tenía 1 año. yo te cuento algo, mi mamá siempre recordó, yo nunca supe cuándo fue ni cuántos sobrevivieron, pero la historia de la beba que sobrevivió gracias a la bombachita de goma quedó creo que en la memoria colectiva de todos los que tenemos más de 50 años. Sí, sí, sí. Claro, y por eso justamente el hecho trascendió en el nivel nacional. Salió en Clarín, en La Nación, en la revista Esquú, en todos los diarios provinciales. Más que nada por ese hecho que es como una especie del el relato de Moisés, ¿no es cierto?, resignificado. Pero fue así, lo cuento brevemente. Cae el ómnibus, empiezan a flotar algunos cuerpos, juguetes, y el Tata Escobar sale con su canoa, era un pescador, la confunde con una muñeca, pero ve que mueve un brazo. Entonces la alza. Pero cuando la alza no respiraba la chica. De la orilla de enfrente venía el ingeniero Oki Uranga, y el Tata sabía que era ingeniero, y se cruzan y se la tira y le dice, tome ingeniero, usted que sabe más. Y el ingeniero le hizo reanimación, que si no la nena se moría. Pero ese ingeniero nunca más la pudo ver a la chica, y yo la entrevisté a la nieta y ella me contó lo del remolino. Y esta chica, sé que te costó muchísimo encontrar a la bebé sobreviviente. Claro, tanto ella como Rodolfo Ramos, ella tenía 1 año, Rodolfo 14, a los dos les cambiaron el apellido. En el caso de ella murieron sus padres y sus hermanos, la adoptó una tía y le puso el apellido del marido. Ajá. Y a Rodolfo Ramos, que tuvo otro accidente, lo adoptó una familia del Hospital Piloto, en ese momento Hospital Piloto y Cuyen, y le cambiaron el apellido. Con lo cual, y por eso también tiene un condimento interesante la búsqueda, por más que hay ahora redes sociales, yo no tenía los apellidos reales de ellos. Claro. Y me costó meses y meses ubicarlos. ¿Y cómo quiero saber cómo encontraste? Lo encontré porque Juan Trento, en el 2008, logró dar con ella, no sé cómo, la trajo al Puente de Leyes, hizo que lo encontrara el pescador, y en esa nota... o sea, conoció a su Salvador. Conoció a su Salvador, claro. Sí. En esa nota yo veo el apellido actual. Después le pido amistad en Facebook, y bueno, me costó, y después logré la entrevista, y después, bueno, ya fue más fácil. Sos además profesor de historia. ¿Ejercés? No, mira, yo estudié historia, me estaba acordando, ¿no? Yo viajé a Europa muy joven, a los 21 años, me acuerdo, había tenido mis primeros sueldos, y me gasté todos los sueldos y vendí mi gran tesoro en ese momento, que era mi equipo de audio, que lo había armado con diseños así especiales muy caros, y me fui un mes a Europa y 15 días a Egipto y Grecia. Leí mucho sobre historia del arte, pero cuando volví del viaje, volví creo que fines de enero, en febrero me anoté en historia, pero no para ejercer, sabía que no iba a ejercer, era para conocer, para entender el mundo, digamos. Es una de las cosas para entender el mundo, porque después, estudiando historia, hay una cuestión que se llama, es la historicidad. ¿Qué es la historicidad? Lo que vos ves en las cosas. Vos si ves un cartel viejo, una catedral, un edificio, la historicidad es toda la historia que trae detrás y hace que eso sea significativo. Porque si vos vas a cualquier ciudad de Europa, si vos no leíste nada de historia, te van a aparecer casas viejas. Ves y decís, esto es todo antiguo, decadente. Entonces, bueno, la forma para mí de entenderlo fue eso, y por eso estudié historia solo para entender la vida, que cada vez me cuesta más, ¿no? A todos. Sí. ¿Y tu pasión cuál es verdaderamente? ¿La literatura? Bueno, mira, me parece que sí, la literatura sin duda. Viajar también. La literatura... El recorrido mío, digamos, yo hace alrededor de 15 años, no llega a 20, que me dedico casi profesionalmente. O sea, me dedico de lleno, he ido a muchos talleres. Casi. Casi, no, ahora sí profesionalmente. Porque Eve War, una de mis escritoras de cabecera, dice que no existe el escritor porque siempre uno hace otras cosas. Entonces no se puede decir
puro escritor. Entonces, bueno, yo me jubilé hace un par de años del trabajo que me lleva la mayor cantidad de tiempo y ahora me dedico a escribir, a dar talleres literarios y a organizar café. Así que ahora yo creo que puedo hacerlo. Ya quiero mostrarte una foto y que me cuentes en qué ámbito es ese, porque sé que sos un destacado profesor de un taller de narrativa en nuestro espacio, ¿no? En el Claro. espacio Toda en el Mercado Norte. Sí, sí. Esta foto es en el Rincón, en la Biblioteca Domingo Silva, el taller de Rincón, que fue el primero que empecé ahora 4 años. Sí. Bueno, y este año estoy muy feliz porque empecé en el espacio de Toda. Gracias. Los martes a la siesta, además es un ámbito, además de ser el ámbito muy lindo, a la siesta no hay ruidos ni nada, entonces se ha armado un grupo muy lindo, hay gente joven, no tan joven, así que estoy muy entusiasmado con los talleres. Y eso pensaba yo, es como una marca en mi vida. Yo estudié muchas carreras, hice muchos trabajos. Porque también sos doctor en educación. Sí, tengo también una maestría, 2 carreras de grado. Es como que fue una locura estudiar toda mi vida, por ahí lo puedo contar más adelante, relacionado con la infancia quizás. Pero yo todo lo que estudié enseguida lo compartí, digamos. Incluso en los viajes, que he viajado mucho, siempre he hecho diarios de viaje o crónicas de viaje, porque es como que me explotaba todo lo que veía, todo lo que veía y no me lo quería guardar. Me acuerdo de un viaje que hice, me había divorciado y no tenía un mango, y me fui en ómnibus al lago Titicaca. Paraba donde podía. Y para escribir me obligué a no llevar cámara, entonces cada paisaje que me impactaba lo escribía. Cosas así, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Sos de pensar en el gusto del lector a la hora de elegir el tema o de sentarte a escribir? Bueno, eso también tiene 2 miradas. Yo no pienso en un lector concreto. No le escribo a ningún grupo de amigos ni los escritores, pero es fundamental, y esto ya va como consejito para el que se inicia, tenemos que pensar que hay un lector que puede estar en Intillac o puede estar en Europa, donde sea. ¿Por qué? Porque yo digo siempre en los talleres, tenemos que considerar al lector más inteligente que nosotros, no le tenemos que dar todo servido, tenemos que hacer que el lector viaje con nosotros, piense con nosotros. El ejemplo más práctico es el policial, donde el autor nos lleva a descubrir el crimen junto con él. Entonces pienso en ese lector para escribir. ¿Y nunca se te ocurrió ese género? Estoy ahora empezando a transitar, porque me parece ¿sí? Muy difícil. Sí, ¿no? Sí, justamente mi próxima idea anda por ese lado. Quiero volver a lo que dijiste hace un ratito. Hace un ratito dijiste que habías estudiado toda tu vida, tal vez por algo que te pasó de chico o por alguna circunstancia. ¿Me la contarías? Sí, sí, es una interpretación, ¿no? Bueno, mi padre era ferroviario y en mi casa acá en Santa Fe había una biblioteca muy elemental, digamos, de los cuentos que necesitábamos. Pero en Pozo del Molle, pueblo de la provincia de Córdoba, donde era mi mamá, yo pasé los 20 primeros veranos de mi vida hasta que me tocó la colimba. Bueno, ahí vos entrabas y tenías una biblioteca que ocupaba toda una pared. Incluso tenía una ventana adentro de la biblioteca. Esa era una casa cosmopolita, se recibían a toda la gente del pueblo que había ido a estudiar a Córdoba y venían gente que contaba historias, contaba lo que le pasaba. Yo escuchaba, no entendía, pero quería saber. Y vos sabés lo que encontré hace unos años, un cuadrito de cerámica en sobrerrelieve que estuvo siempre, pero yo no le di mucha importancia porque estaba en italiano. Sí. Y decía así, il denaro fa l'uomo ricco, ma il sapere lo fa dottore, lo fa signore, perdón. Quiere decir, el dinero hace al hombre rico, pero el saber lo hace señor. O sea, no coincido totalmente en eso que lo hace señor, pero eso era lo que se insuflaba en esa casa. Era el saber. Yo tenía una tía profesora de letras, mi abuelo era italiano, pero sabía más de historia argentina que cualquiera. Entonces, un poco esa admiración, esa necesidad de saber, yo creo que me llevó a todo el recorrido, el derrotero por tantas carreras y tanto estudio. Yo cuando termino un libro, como este de Leyes, yo estaba metido. Cuando terminé el libro, salí de Leyes y no me quiero volver a meter.
o sea, no quiero ser el escritor de leyes. Me parece que Leyes sigue en tu corazón de alguna manera. Sí, sí, seguro. Sí, aparte, cada vez que lo presento en la costa, tengo una devolución de la gente que es muy linda. Pero te quiero decir que en este caso elegí este de leyes para publicar primero porque sabía que iba a tener un impacto especial y no me equivoqué. Entonces, ahora vendrán los otros. Y en todos tus libros o escritos hay algo que es realmente, ¿no? Hay un contacto con la espiritualidad de alguna manera. ¿Lo ves así? Mirá qué contrasentido. Yo no tengo religión. ¿Sos agnóstico? Soy agnóstico. Después te puedo contar una anécdota alrededor de eso. Soy bastante positivista, soy un tipo estructurado cuando escribo, muy ordenado, muy disciplinado. Pero me di cuenta de eso, que en realidad apunta a los sentimientos o a las vivencias de la gente, a lo que está, como vos decías al principio, este hecho está en la memoria colectiva y afecta a la gente. Entonces, sin quererlo, y de hecho también los puntos más sobresalientes del libro son esas visiones un poco místicas de la gente. Pero yo creo que llego a eso sin quererlo. Incluso yo no pienso cuando escribo un libro que quiero dar un mensaje. Yo no quiero dar un mensaje, yo quiero escribir literatura. Digamos, algo que me gusta escribir a mí y que le guste a la gente. Bien. ¿Y qué fue lo que más te impresionó mientras estabas...? Porque se me ocurre que deben haber millones de anécdotas respecto a esta historia, ¿no? A esta tragedia. Pero ¿qué fue lo que más te impresionó cuando estabas investigando el tema? Sí, mira, muchas cosas, muchas, qué sé yo, la enfermera que estuvo toda la noche de vigilia cuando el ómnibus cayó a la tardecita y lo sacaron recién al otro día al mediodía. Ella en un momento dice que había tantos muertos que no tenían cómo taparlo y había un niño que lo sacaron del agua y ella lo tapó con su delantal, el delantal de enfermera. Y otro hecho que siempre recuerdo y tiene que ver con esto, yo en 2 de los libros he hecho alrededor de, qué sé yo, 40, 50 entrevistas. Yo cuando hago una entrevista, como le pasará a muchos periodistas, entro en la casa de gente, comparto su intimidad durante un par de horas y después no los veo nunca más. Y yo estaba en la casa, en Colonia Francesa, en el campo, en la casa de una familia, estaban tomando mate con un programa de chimentos, bajaron el volumen y me dieron toda la atención, charlamos y todo. Una cosa que me dijo el hombre, le pregunto, ¿ustedes se acuerdan seguido del accidente? Porque el hermano era uno de los sobrevivientes. Dice, no, dice, ¿para qué te vas a acordar de las cosas que pasaron si así te volvés más viejo? O sea, una sabiduría popular en muchas de las cosas. Yo creo que eso es lo que más me emocionó del libro. Hablas de un héroe en tu historia. Sí. ¿Qué es para vos un héroe? Un héroe, bueno, los héroes concretamente acá fueron para mí el Tata Escobar, los otros pescadores y el ingeniero Oki Uranga, que nadie lo nombra. Un héroe es alguien que hace algo por los demás, digamos, en caso de arriesgando la vida, no sé cómo definirlo, pero me parece que esa persona que salvó vidas se puede ver como un héroe. Gustavo, cuando yo te veo a un hombre curioso, un hombre inquieto, un hombre conocedor, un hombre obsesivo, metódico. ¿Qué ves vos cuando te ves? ¿Qué veo? Bueno, veo una persona curiosa. Me parece que eso es una persona que quiere conocer todo lo posible, el mundo, la gente, y a su vez también que abre el juego, que lo que conoce lo quiere compartir, que siente que la vida es tan hermosa, tan profunda, tan ancha, que no entra en una persona, entonces como que merece ser compartida con otros. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.